¿no? El sistema de mercado a nivel mundial, y unos sociólogos ingleses hicieron una primera categorización que a mí me parece muy buena para entender este tema, entre economías más bien desreguladas de mercado y economías coordinadas de mercado, ¿no? Entonces, coordinadas de mercado son las economías en general del centro y norte de Europa y algunos países asiáticos, donde se toman decisiones, digamos, con la lógica y la racionalidad económica, pero hay una gran actividad de los actores sociales para consensuar esa racionalidad económica. Es decir, la racionalidad económica no se da mecánicamente o por arte de magia, sino que se da a través del trabajo del diálogo interno de los actores sociales, ¿no? Para eso esos sistemas tienen instituciones público-privadas para la coordinación de intereses, ¿no? Y la economía social de mercado, el sistema de Alemania, es una de esas economías, ¿no? Entonces, a través de esas instituciones para la coordinación de intereses se definen estrategias compartidas y se distribuyen los costos y beneficios de los cambios a las nuevas estrategias de una manera equitativa. Entonces, estos sistemas logran la racionalidad económica, logran una estrategia más o menos coherente, y al mismo tiempo estas soluciones son apoyadas por la mayoría de los grupos sociales porque la distribución se percibe por esos grupos como equitativa, ¿no? Entonces, esto apunta a otra lógica, ¿no? No vendría a ser la lógica de la maximización del interés individual, que se puede imponer ya sea por el poder o por la astucia, lo que llamamos nosotros en Argentina la viveza criolla, sino que estas lógicas se entienden que tienden a soluciones parciales. Si yo a través del poder, porque soy más poderoso en un sistema político-económico, o además tengo mucha información y soy astuto y tiro nada más para mi propio interés, se establece una solución, pero es una solución parcial, que no abarca a todos los grupos y que en el corto o mediano plazo puede llevar a desequilibrios, y además que no son sistemas o soluciones sustentables, que tienen un alto costo de confianza y de capital social, porque si las soluciones se van adoptando a través del poder de un grupo o de dos grupos, o por la astucia, los grupos que no participan de esa solución se sienten que no los tienen en cuenta, y entonces eso disminuye la confianza y el capital social en el transcurso del tiempo. Entonces, los intereses individuales son respetables, pero existen intereses también compartidos que estas soluciones desreguladas o donde se impone la astucia o un interés particular no tienen en cuenta, ¿no? Las sociedades tienen intereses individuales de los individuos, de los grupos, pero también hay un interés común. Y en las sociedades donde esto no se trabaja de este modo, el que sufre es ese interés común, ese interés compartido. Algunos pueden alcanzar su interés individual, algunos grupos pueden imponerse, pero no se logra el interés compartido, que es otra dimensión importante de la sociedad, ¿no? Entonces, ese interés compartido es lo que nosotros llamamos el bien común, ¿no? Y entonces, si reconocemos que existe ese bien común, ese interés compartido, que está parte de esos intereses individuales y grupales, es algo más, es un plus, necesitamos instituciones para articular los intereses particulares y de los grupos y conducirlos o encauzarlos, podemos decir, hacia ese bien común, ¿no? Y dos lógicas que tampoco son contraproducentes, o que son contraproducentes para este diálogo, son la lógica política que vemos a veces mucho en la Argentina, amigo-enemigo, ¿no? Un grupo se constituye y se constituye su identidad porque encuentra un enemigo, entonces nos aglutinamos, ¿no? Pero esas lógicas políticas son consecuentes con lo que en economía se llama las lógicas de suma cero. Hay una cosa para compartir y si yo me quedo un poco más de eso, el otro se queda con menos. Entonces se genera una puja distributiva por ver quién se queda con más de eso, ¿no? Bueno, supónganse que es una torta y la torta está fija y bueno, y hay dos actores a ver quién se come más porciones de la torta, ¿no? En cambio, digamos, la economía social de mercado y las economías estas coordinadas de mercado apuntan a la cooperación política y a encontrar lógicas
de suma positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, si nos repartimos la torta más o menos de una manera que estamos de acuerdo los dos vamos a tener más confianza en el otro y vamos a apuntar a que esa torta, vamos a poner nuestra parte para que esa torta vaya creciendo. Entonces, ¿cómo superar la visión meramente amigo-enemigo o de suma cero y enfocar nuestra conversación en la suma positiva, ¿no? En la cooperación y en el diálogo socioeconómico, ¿no? Estas lógicas, obviamente, permiten, se genera un círculo, digamos, virtuoso, en el cual se despliega mayor confianza, creatividad y productividad. Si no, todo el mundo se resiente, desconfía del otro, retasea su apoyo y se va deteriorando la posibilidad de esa suma positiva o de que esa torta crezca, ¿no? Un ejemplo se puede dar en la empresa, ¿no? Entre, bueno, los empresarios o los dueños de la empresa y los trabajadores, ¿no? Está bien, se produce un ingreso de la empresa y hay que distribuirlo entre los dos actores, ¿eh? En la medida que esa distribución sea reconocida por las partes como relativamente o razonablemente equitativa, los dos grupos, tanto los empresarios como los trabajadores, van a estar más motivados a que esa empresa le vaya mejor. Y a medida que a esa empresa le va mejor a los empresarios y a los trabajadores que forman parte de esa empresa, ¿no? Entonces, en Argentina, y ya aterrizando un poco más en nuestra situación, vemos que, digamos, nuestra historia es de una polarización bastante importante, y eso últimamente lo venimos llamando la grieta, ¿no? Que es más bien política y cultural. Pero también en economía, lo que vemos en la historia económica argentina es una polarización muy fuerte de la política económica, ¿no? De las soluciones económicas que se han planteado. Ustedes las conocen, ¿no? Porque todos nuestros problemas se plantean en disyuntivas, ¿no? O más Estado o menos Estado. O controlamos la inflación o generamos empleo y expandimos el mercado interno, ¿no? Bueno, el mercado interno contra el mercado externo, el campo contra el agro, contra la industria, perdón, y así sucesivamente. En las cosas que nosotros tendríamos que encontrar equilibrios, vemos disyuntivas y vemos luchas, ¿no? Entonces, lo que pasa en la Argentina, un poco históricamente, creo yo, es que cada grupo está compitiendo por el poder del Estado para imponer la propia solución, ¿no? Sin tener en cuenta al otro y sin darse cuenta que esa solución tiene patas cortas, porque al final lleva un desequilibrio porque no tiene en cuenta a la otra parte de la Argentina, que es necesario que también le vaya bien, ¿no? Esto en economía de las instituciones se llama el Estado botín, ¿eh? Los grupos compiten por ese poder del Estado para imponer unilateralmente su solución que satisface a su propio interés, pero sin tener en cuenta qué necesita el otro grupo. Este aquí que el otro grupo vive en el mismo país y sufre las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, esa lógica termina siendo contraproducente. ¿Qué pasa en la historia argentina? Vemos crisis recurrentes muy importantes económicas, alta volatilidad del ciclo económico, tenemos muchas crisis, mucha inflación, muchas recesiones, ahora estamos en esta inflación, ¿no? Entonces, la característica de la política macroeconómica en la Argentina, por esto, es que ha sido procíclica. La política pública agudiza el ciclo económico, agudiza las crisis, soluciona durante poco tiempo algún problema y recae en el otro. Y lo ideal o lo que apunta a una política macroeconómica sólida es que sea contracíclica, que si hay inflación la modere, pero no se entre en una recesión, o si uno está impulsando el nivel de actividad interno, no sea a costo de que se eleve demasiado la inflación y al final, digamos, la gente tiene trabajo, pero sube tanto el costo de vida que no puede comprar los bienes. Entonces, hay que encontrar un equilibrio, pero si planteamos los problemas como disyuntivas, es imposible, ¿no? Esta inestabilidad macroeconómica para mí ha llevado a una gran inestabilidad institucional, ¿no? Cada grupo quiere hacer las leyes que le conviene a su grupo y en base a esa visión, y también ha generado en la Argentina una política internacional muy dicotómica y polarizada, ¿no? Todo esto obviamente genera mucha incertidumbre y eso no es bueno en economía, sobre todo para dos cuestiones, para la inversión y para el ahorro, las acciones económicas que apuntan al futuro.
Entonces, y otra cosa, otro costo que quiero señalar, ¿no? La alta inflación y el desempleo impactan directamente en la pobreza. Junto con que esa inestabilidad lleva a un deterioro del tejido productivo, tenemos un aumento de la pobreza y de la deuda social que se ha hecho casi estructural, ¿no? Entonces, a veces digo, ¿no? En las crisis se individualizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas. La gente que tiene menos poder, menos influencia y menos recursos son los que les golpea más la crisis. Y las personas que tienen más información, tienen más influencia y más recursos, pueden campear mejor las crisis e incluso, digamos, especular y tener ganancias en esa crisis, ¿no? Entonces, la mayoría del país va sufriendo y tenemos el crecimiento de la deuda social y sigue esa desconfianza, ¿no? Pero, y acá ya empiezo la última parte de mi exposición, los puntos de vista diferentes son una riqueza de la sociedad. ¿Sí? Y los intereses individuales y de los grupos son respetables, como vimos en una economía de mercado. Entonces, ¿cómo podemos administrar esas diferencias? ¿Cómo se puede sostener, digamos, el proyecto común partiendo de actores que tienen su visión diferente y respetable? Entonces, este proyecto común al mismo tiempo es dinámico. A medida que cambia el contexto internacional y cambia nuestra estructura y nuestra sociedad y la cultura, debe ir adaptándose esa estrategia. Y ese cambio tiene que producirse de algún modo. Nosotros lo vamos haciendo a los porrazos, digamos, ¿no? Sin ese diálogo y sin esa estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos articular los intereses para distribuir equitativamente los costos y beneficios de los cambios que necesitamos estructurales? Porque si no hay una solución donde cada uno entiende que está aportando algo y que también tiene que poner su parte, y bueno, cada uno va a apuntar a salvarse como pueda cada grupo o cada persona, y vemos que eso deteriora la solución común, ¿no? Entonces, la economía social de mercado se la puede definir de muchas maneras, pero aquí me parece que es interesante mostrarla como el método de diálogo de los actores sociales para tomar decisiones equitativas, reconocidas como razonablemente justas y apuntando a la racionalidad económica. En Argentina tenemos estas dos cosas opuestas. Un grupo es digamos que es el identificado con la racionalidad económica y el otro con la justicia social. La racionalidad económica nos deja más pobres y la justicia social destruye la racionalidad económica. No puede ser. Hay que encontrar la manera de cómo combinar una con otra. Entonces, bueno, básicamente depende que todos los actores estén en la mesa de ese diálogo, todos los actores representativos, ¿no? Y además que nadie se corte solo ni haga trampa, ¿no? En Alemania eso lo aprendieron por las malas también, como nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Tuvieron una guerra, un sistema totalitario, y bueno, se desterró la lógica amigo y enemigo y se desterró la lógica de suma cero. Se apunta a la lógica de suma positiva y se trata de reconciliar y distribuir digamos, las cuestiones que son conflictos de interés desde ese marco, ¿no? Y lo mismo pasa en Europa. Acuérdense que Francia y Alemania protagonizaron todas las guerras mundiales más importantes del siglo XX y ahora son aliados importantes. Entonces, si entre los que fueron enemigos y se mataron se pueden reconciliar, bueno, más nosotros que no hemos sufrido una guerra de tal magnitud, ¿no? Entonces, ese es un elemento, ¿no? Que todos estén en la mesa y desterrar estas lógicas negativas que van en contra del diálogo. Y el segundo punto es que se apunta a las IES, no es o versus este contra el otro, sino cómo hacemos lo tuyo con lo mío, ¿no? Necesitamos los dos bandos para una política contracíclica. Necesitamos reactivar la economía y más empleo, pero también controlar la inflación, no o controlar la inflación. Y necesitamos controlar la inflación, pero con nivel de actividad y más empleo, ¿no? No a costa del nivel de actividad y del empleo. Entonces, ¿cómo lo logramos entre los dos grupos? Cada grupo tiene su rol entonces.
Uno tiene que ver cómo controlar la inflación, el otro cómo ampliar las posibilidades de crecimiento, pero hay un tiempo para cada uno. Entonces hay que tener un poco de paciencia porque en el tiempo se van necesitando una solución y la otra en determinados momentos del ciclo económico. Necesitamos el agro, la agroindustria, la industria y los servicios. No es uno o el otro. ¿Cómo hacemos para encontrar una política que contenga y que potencie a los sectores productivos? A todos los sectores productivos les conviene la estabilidad. Tienen que tomar decisiones en el mediano y largo plazo para inversiones, contratar gente, comprometerse, correr riesgos. Le conviene que haya menos incertidumbre y más estabilidad. Pero es cierto, hay algunos que son los especuladores del fracaso argentino y no les conviene esto, o ya se han adaptado, ¿no? Piensan que el país no puede lograr esta lógica, digamos, cooperativa, y por el escepticismo, y bueno, están buscando solamente, bueno, seguir adelante cada uno por su cuenta, ¿no? Necesitamos más mercado interno y exportar. Necesitamos más productividad y justicia social. Necesitamos una estrategia macroeconómica, una estrategia productiva y competitiva que apunte a la competitividad, al valor agregado y al empleo, y necesitamos una estrategia de inclusión transparente, ¿no? Que incentive el trabajo digno, no que la gente quede atada a los planes sociales para toda la eternidad a medida que el país va reduciendo su ingreso per cápita y sus posibilidades. Y para terminar, ¿no? Me parece que el Consejo Económico Social puede ser una oportunidad de empezar este camino, ¿no? De dar pasos con esto. Me parece que lo decisivo es la intención con la que se va a encarar este proceso. Que se sostenga un círculo virtuoso de crecimiento de la confianza y la cooperación en lugar del que nos tenemos acostumbrados, del círculo vicioso de la desconfianza y el repliegue de cada grupo a su individualidad, ¿no? ¿Cómo entrar en este diálogo con esta actitud y cómo hacer que esa se vaya construyendo y se vaya fortaleciendo en el tiempo? Entonces, para mí debe prevalecer la voluntad del diálogo honesto sobre la astucia y la prepotencia, que no conducen a nada grande, a nada que sea para el bien común del país. La astucia y la prepotencia nos ha funcionado pésimo en la historia argentina. Tenemos que erradicar esos métodos y tenemos que tratar de construir confianza con el que opina diferente, ¿no? Yo creo que si nos disponemos a superar nuestros errores del pasado y aprendemos de esos errores, que es lo adulto y maduro, podemos ir construyendo una visión compartida del país de abajo hacia arriba, desde consensos mínimos a la cooperación cada vez más amplia. Lograr una unidad en la diversidad, que nos lleve al desarrollo económico y social. Nosotros, yo creo que esto es posible y que esta es la herramienta central, porque me da la impresión que lo que nos ha funcionado mal en el siglo XX a los argentinos fue la desunión entre nosotros. Si podemos encontrar este modo de respetar al otro como piensa y al mismo tiempo construir para algo común, donde cada uno tiene su momento, cada uno tiene su periodo de 4 u 8 años, cada uno tiene su momento de estar a cargo, pero colabora en una solución compartida, yo creo que el país puede ponerse en la beta o en el camino del desarrollo. Yo creo que los argentinos, si aprendemos de nuestra historia, podemos, y también de las experiencias internacionales que han dado buenos resultados, podemos encontrar un camino justo, más verdadero y solidario como todos queremos, en el fondo, ¿no? Superando nuestra desconfianza mutua y empezando a aprender a construir con el que opina diferente, ¿no? El rol de la política es central en esto, ¿no? Pero la economía, obviamente, es una parte importante, ¿no? Una parte material de esa diferencia. Así que bueno, muchas gracias por la atención y espero aprender de los dos compañeros del panel. Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, como siempre, muy claro. Ya empiezan a caer algunas preguntas que después iremos desarrollando. Le damos la palabra ahora al senador Brailiat Pocar, para que nos cuente. Yo me atrevo a hacer a pincharlo un poco.
Más allá de hablar del tema de fondo que convoca, me parece que hay una experiencia en Corrientes que vos la viviste y que creo que estaría bueno ver esa experiencia, cómo ha funcionado y ver qué aporte sirve para llevar a la nacional. ¿Qué nos puede aportar la República de Corrientes al país? Pedro. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, la verdad que un gusto compartir con ustedes. Si me permiten, yo quiero hacer una rápida reflexión sobre el Consejo, la figura del Consejo Económico y Social, y después contar un poco la experiencia en Corrientes de la que fui protagonista directo como vicegobernador en ese momento. Ustedes vieron que en un lugar donde está institucionalizado el Consejo Económico y Social es en la Constitución de la Quinta República Francesa, donde se busca, a través de un mecanismo de consulta, integrar aquellos sectores representativos de la sociedad, de modo tal que cuando existen ciertos proyectos que están en tratamiento parlamentario, antes de convertirse en leyes, se tome la opinión de esos sectores y entonces los efectos en la sociedad puedan fluir con mucho más eficiencia. Esto está muy relacionado, obviamente, con el diseño democrático continental europeo, que es la democracia de los consensos. Nosotros tenemos, en cambio, constitucionalmente, históricamente, un diseño de tipo anglosajón, porque obviamente nos viene de la Constitución de los Estados Unidos, que a la vez está inspirada en un montón de estructuras y costumbres de los ingleses. Con la reforma de 1984 vamos a incorporar una cantidad de instituciones que son propias de la democracia continental europea, tales como el Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento de magistrados, y se debatió este tema del Consejo Económico y Social, pero por algún motivo los constituyentes no lo plasmaron. Lo escuchaba Marcelo recién y brillantemente planteó la clave de todo esto, que yo comparto totalmente. Para que una figura, una institución como esta pueda funcionar, tiene que haber voluntad política. Y la voluntad política se basa en la confianza. Y la confianza, él usó ese término y me parece excelente. La confianza se basa fundamentalmente en dejar atrás la alternativa amigo-enemigo. Mientras, si desde el gobierno se intenta conformar una institución que congregue a todos los sectores y vamos con el planteo amigo-enemigo, esto está muerto de entrada, no va a funcionar. Miren, por eso yo tengo una gran duda de que pueda ser, porque a mí, permítanme que les haga un comentario, me sorprende la capacidad de inventiva que tienen algunos colegas míos en el Senado de lo que llamaríamos los sectores más duros del kirchnerismo, para plantear en los casos en que estamos todos de acuerdo, donde nosotros ya anticipamos que vamos a votar y acompañar por unanimidad, así todo plantear el conflicto. Así todo plantear el conflicto. Realmente, mientras si arrancamos con la vocación de crear una institución como esta y no dejamos de lado la tesis amigo-enemigo, que este sector sí, como decía Marcelo recién, y no o, realmente no hay posibilidades. Créanme que esto es así, por lo menos esta es mi opinión muy modesta. Con respecto, creo sí que puede ser una gran vía. Yo comparto totalmente que el gran drama argentino del siglo XX son las confrontaciones. Confrontaciones que a lo mejor arrancan desde 1930 en adelante. Y nunca logramos establecer un sistema. También tenemos una gran responsabilidad los partidos políticos, porque no hemos sabido conformar alternativas que signifiquen lo que en ciencia política se llama la posibilidad cierta de alternancia. Es decir, que la sociedad sepa que si esta estructura política que hoy está gobernando no satisface sus expectativas, existe otra que puede suplantarla el día de mañana y viceversa. Creo que el mayor papelón que hizo
la oposición política hoy fue en las elecciones de 2011, donde fue con 7 fórmulas presidenciales. 7 fórmulas presidenciales. Mientras no logremos eso, creo que eso es una deuda pendiente con la sociedad. Vamos entonces a la experiencia de Corrientes. Corrientes fue una provincia que tuvo muchos conflictos institucionales, fue intervenida 2 veces desde 1983 por el entonces presidente Menem y posteriormente por el presidente de la Rúa. Se va a hacer una vez que se logró cierta estabilidad política en la provincia, con el concurso de todas las fuerzas políticas, porque si algo aprendimos de las intervenciones federales, como siempre estaba formada por gente de afuera, es que perdía toda la clase política. Entonces se logró un esquema de convivencia bastante bueno, y se realiza una reforma constitucional en el 2007, a mí me tocó ser convencional constituyente, donde lo que se hizo fue adaptar la Constitución de la provincia a todas aquellas figuras que había incorporado la Constitución Nacional en 1984, a las que hacía mención recién. Dentro de las cláusulas transitorias de la Constitución, se decide crear, se establece una figura que nadie entendió mucho lo que quería decir, pero era una muestra de buena voluntad que se llamaba Pacto Correntino de Crecimiento. Es decir, se establecía con rango constitucional la vocación de conformar algún mecanismo de consulta que pactara el desarrollo de Corrientes para los próximos años. Eso quedó, decían las cláusulas transitorias. 3 años después me toca, ya como vicegobernador de la provincia, cuando se van estableciendo las distintas leyes para hacer efectiva la reforma, para reglamentar las reformas de la Constitución, se decide crear el Consejo para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social, concretamente un Consejo Económico y Social. Y por ley se le adjudica al vicegobernador, en ese caso yo, la presidencia permanente de este consejo. Yo la verdad que el tema, más allá de que me interesaba, porque lo habíamos conversado tantas veces en la cátedra, pero a mí me significó un tema especial. Corrientes tiene un diseño constitucional similar al nacional, donde el vicegobernador tiene solamente dos funciones que le son propias y exclusivas, la de ser suplente del gobernador en cualquier circunstancia y la de ser presidente nato del Senado. Esta ley, todas las demás funciones ceremoniales que las tiene, representativas, son todas funciones que no hacen a las funciones específicas del cargo. Por ley se le da esta tercera función al vicegobernador, entonces yo dije, bueno, la verdad es que es una oportunidad histórica. Entonces empezamos a trabajar en la conformación del Consejo. Lo primero que hicimos fue la división de la provincia en 6 regiones. 5 regiones en el interior, de acuerdo a las similitudes geográficas, sociales, productivas de cada zona, y la ciudad capital. Y desde allí dijimos, bueno, ahora tenemos que empezar a convocar a través de un sistema de representación de tipo funcional a todos aquellos que van a ser protagonistas. ¿Y a quiénes se invitó? Se invitó a todo el mundo. Se invitó a ONG, se invitaron a entidades productivas, se invitó a municipios, se invitaron a consejos deliberantes, La verdad es que se mandaron en una primera instancia 600 y pico de invitaciones a través de Internet. El procedimiento era que primero habilitábamos a todos los que se incorporaban y después en cada región, en cada una de las 6 regiones, íbamos a elegir el consejo local, cuyos presidentes iban a formar el consejo provincial, en el cual el único funcionario político era el presidente nato, como les dije, el vicegobernador funciona además ad honorem. Vicepresidente, secretario, tesorero, vocales del consejo provincial eran todos representantes de la sociedad civil. Me acuerdo que se mandan las primeras 600 y pico de invitaciones y viene un arquitecto que coordinaba esto y me dice, vicegobernador, respondieron 30. ¿Qué hacemos? Y a mí siempre me quedó una anécdota que me contó un viejo cirujano en Corrientes, un precursor en la cátedra de cirugía acá. Me contó él la anécdota, ¿no? Dice que cuando se iba a formar la Academia Nacional de Cirugía, entre 2 grandes de la cirugía argentina, el doctor Fino Quieto y el doctor Chutro,
se pusieron de acuerdo a hacer un Ateneo. Y entonces eso iba a ser el lanzamiento de la Academia Nacional de Cirugía. Y bueno, cuando llega el día del Ateneo estaban Chutro y Fino quieto. Entonces dice, bueno, suspendemos. No, sentate ahí y yo expongo, y vos preguntame. Esa anécdota me la contó este viejo profesor, y siempre me quedó grabado, ¿no? Los inicios modestos no tienen por qué ser sinónimo de fracaso. Entonces le dije, bueno, invitamos de nuevo, pero ahora lo vamos a hacer, además con la llamada telefónica, cartas, todos los medios posibles. Y vamos a dejar abierto el registro, de modo tal que los que se quieran ir sumando lo puedan hacer con el transcurso del tiempo a medida que vamos conformando los consejos regionales. Ya en la segunda respuesta fueron más de 200, ya tenía otro color y entonces arrancamos. Y fue una experiencia realmente invalorable para mí porque me iba a cada lugar del interior donde hacíamos las asambleas y yo decía, señores, yo lo único que hago acá es moderar la asamblea. Ustedes deciden cómo eligen, a quién eligen y hasta el procedimiento electoral lo deciden ustedes. Yo solamente estoy acá para coordinar la reunión. En algunos lugares se hizo votación secreta, en otros lados votación a mano alzada, en otros lados, en otras asambleas fue simplemente buscar listas de consenso. Fue un proceso que duró más o menos 6 meses. Y cuando terminamos con eso, se conformó, pero era apasionante porque ver, por ejemplo, competir al presidente de la sociedad rural de Curuzú-Cuatiá contra el presidente de la asociación de plantadores cítricos de Mocoretá. Y ganó el de Mocoretá, pero el presidente de la sociedad rural de Curuzú aceptó estar en la comisión, porque de esa manera lo fundamental era la integración. Una vez que se conformó este consejo, cada uno de los consejos regionales hicimos el gran consejo provincial. Y ahí empezamos con la parte más interesante de todo esto, que fue aportar proyectos para el presupuesto provincial. Es decir, señores, ustedes ahora tienen la herramienta. Impulsen sus proyectos, debátanlos y el Consejo Provincial le va a proponer a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo aquellos proyectos que nacen del corazón de la sociedad. Es decir, al concepto de planeamiento le incorporábamos el profundo, lo señalaba muy bien Marcelo, el profundo arraigo en lo más, en la sociedad. Esa fue la intención, eso se logró. Y así empezamos, y creo que en el presupuesto de 2014 ya logramos insertar varios proyectos que surgieron de este Consejo para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social. Esa fue la experiencia que me tocó vivir y que la verdad la atesoro como una de los mejores recuerdos de mi vida pública, de mi vida política, que a esta altura ya es bastante extensa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. La verdad que es sumamente interesante tanto los conceptos como la experiencia. También las experiencias son claves para que después los armados institucionales, por más buenos que sean, en el juego de la experiencia vemos que puede hacerlo que fracase o que sea exitoso, ¿no? Entonces estas cosas dan mucha luz para mirar hacia adelante. Bueno, por último le doy la palabra a Alfonso Santiago, y después ya pasamos a algunas preguntas que ya están llegando bastantes en los comentarios del Facebook que estamos transmitiendo. Bueno, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Agustina por organizar esto un sábado a la mañana en estas circunstancias tan difíciles y por mantener no solamente vivo, sino creciendo este proyecto tan interesante como es Bases. Bueno, un gusto Pedro, un gusto Marcelo poder compartir con ustedes esta mañana este panel. Y quisiera hacer desde mi especialidad, que es el derecho constitucional, algunas reflexiones, alguna mirada sobre este tema del Consejo Económico y Social. Lo primero que quería empezar a decir es que es una, entre
comillas, aunque es una propuesta que puede ser novedosa porque forma parte de la agenda reciente del presidente, sin lugar a dudas es una idea vieja. Ya en 1940, la quinta conferencia de abogados proponía la creación de este Consejo Económico y Social. Durante también la época de la Revolución Argentina y a instancia de algunos pensadores, sobre todo me parece que ahí influyó Julio Llanarte, estaba la idea de la institucionalización de los cuerpos intermedios, y también, como decía Pedro, en la Convención Constituyente de 1994, uno de los temas habilitados para el tratamiento, el artículo 3, letra L, era el Consejo Económico y Social. Cuando le pregunté a alguno de los convencionales constituyentes por qué no había avanzado, dijo, es que teníamos poco tiempo y nos centramos en temas más, que en ese momento de diseño institucional consideramos más central, y esto no nos dio, y ya al final del tiempo no creamos los consensos para establecerlo. Esta fue la respuesta que me dieron algunos de los los convencionales constituyentes que estuvieron en 1994. Y después podemos pensar que hubo una experiencia, no formal, pero sí informal, de diálogo social, o de Consejo Económico y Social, con el diálogo argentino ante la crisis de 1991, en un ámbito en donde el Estado Nacional, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica fueron llamando y convocando a los distintos sectores para que escucharlos y ver qué consensos se podrían establecer. Una especie de un ejercicio informal, no institucionalizado, de Consejo Económico y Social, donde todas las voces, o las voces más representativas de la sociedad, podían manifestar su visión, su postura frente a una situación tan crítica como fue la del 2001. Cuando, hablando con algunos de los actores que coordinaron ese acuerdo, ese diálogo argentino, dice que les llamaba la atención la fuerza con que se defendía el interés sectorial y la escasa capacidad de ceder a los propios intereses en aras del bien común. Eso a la hora de acercarse a estas mesas de diálogo, se iba diríamos, con la guardia alta, intentando defender fuertemente los intereses sectoriales y con escaso capacidad de consensuar y de llegar a acuerdos comunes, cooperativos, tal como establecía o como sugería Marcelo en su primera exposición. Bien, dentro del derecho comparado, también lo decía Pedro, ya en la Cuarta República a nivel legal y en Francia, y a partir de la Quinta República de 1958, en Francia surge esta idea del Consejo Económico y Social, con una idea en ese momento de planificación desde el Estado del orden social y económico. Bien. Otro punto que me parece que es para insertarlo adecuadamente esta idea del Consejo Económico y Social es la evolución que tienen las democracias constitucionales. Las democracias constitucionales en el siglo XIX son democracias constitucionales representativas, que después se convierten en la primera parte del siglo XX en democracias sociales, que después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en las últimas décadas del siglo XX intentan ser democracias crecientemente participativas, y en las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI se habla de la democracia deliberativa. Bien, en esta evolución de lo representativo a lo social, a lo participativo y a lo deliberativo, me parece que tiene bastante interés esta idea del Consejo Económico y Social. Inicialmente teníamos una democracia representativa, y la seguimos teniendo porque el core de la actuación política sigue siendo los órganos representativos. El pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, y entonces, por lo tanto, la posición decisoria final siempre es bueno que esté en una democracia constitucional en manos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bien, pero de esta visión, digamos, sesgada, limitada a lo representativo, pasamos a la democracia social, o al constitucionalismo social, donde no solamente vemos el individuo y el Estado, sino que empezamos a darnos cuenta de la riqueza que tiene la sociedad a través de los grupos sociales y los grupos intermedios. Y en eso, diríamos, ya desde la Constitución de Weimar, antes la Constitución de México del 17, la Constitución de Weimar del 19, pero sobre todo también las constituciones post de la Segunda Guerra Mundial, la 47 de Italia, la Ley de Bonn del 49,
se empieza a ver la importancia que tienen los cuerpos sociales. Eso en la Argentina se refleja en la reforma constitucional de 1949 y también en la reforma de 1957, particularmente en el 14 bis, donde se le da a los gremios y a los empresarios la capacidad, por ejemplo, de crear los convenios colectivos de trabajo. El poder de Estado delega en parte la regulación del mercado laboral en el sector empresario y en el sector de los trabajadores, reservando siempre la capacidad de homologar esos acuerdos. Es decir, la capacidad final decisoria siempre es estatal, pero se crean ámbitos de creación de normas a través de los cuerpos internos. Después, la reforma del 94 indudablemente se vuelve más participativa. Ya no solamente elegimos a los representantes del pueblo, sino que también tenemos capacidad de presentar proyectos de leyes, de ser consultados a través de la consulta popular vinculante o no vinculante, y también se van estableciendo mecanismos a través de los cuales se da la participación de los grupos sociales. El artículo 42 habla de las asociaciones de usuarios y consumidores, el artículo 43 le da legitimación procesal para defender todo tipo de intereses colectivos a cualquier organización de la sociedad civil que tenga como finalidad esto, y por lo tanto vemos que crecientemente interesa esta idea de no solamente de la representación, sino de la participación creciente. Y esto empieza a estar presente en distintos mecanismos, no solo constitucionales, sino legales. Las audiencias públicas a la hora de la fijación de tarifas, las audiencias públicas en las propias decisiones de la Corte Suprema, cuando un caso, aunque solamente diríamos son parte de las dos partes empleadas, sin embargo creemos que esto, por su impacto en la sociedad, haya posibilidad de participación. Tenemos audiencias públicas, tenemos amicus curiae, de modo tal de que vamos aumentando el grado de participación en la función pública de las distintas entidades o gobiernos que lo componen. Y dentro de ese esquema pasamos de una democracia participativa a una deliberativa. Y cuando decimos deliberativa, ¿qué queremos decir? Una sociedad, una democracia o una sociedad, una vida política basada en el diálogo y basada en las razones. La deliberación es eso, ¿no? La capacidad de escucharnos y de tomar decisiones racionales basadas en el consenso. Bien, en este esquema, una institución como el Consejo Económico y Social, sin lugar a dudas, responde a muchos de estos requerimientos, a muchas de estas tendencias, a muchos de estos propósitos y notas que en la evolución de las democracias constitucionales van a tener. Indudablemente, estos mecanismos de participación pueden tener dos caracteres, o bien pueden ser consultivos o decisorios. En general, los consejos económicos y sociales van en el ámbito de lo consultivo, reservándose lo decisorio a los órganos institucionales políticos creados por la Constitución, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero que en esa decisión pueden tener en cuenta los aportes muy interesantes que pueden hacer los distintos sectores. Me ocurría, frente a esta idea, esta posibilidad de la creación del Consejo Económico y Social, hablar de posibilidades y oportunidades que tiene esto. Y junto a eso después ver los riesgos y amenazas que podrían correr una idea tan buena como la creación de este Consejo Económico y Social. Bien, lo primero, esta idea que la exponía Marcelo, es crear un ámbito institucional para la participación institucionalizada y orgánica de los distintos actores importantes en la vida económica, de modo tal que en ese lugar se puedan generar consensos, ya sea sobre actos concretos o sobre estrategias de mediano y largo plazo, es una idea muy, muy buena. Es decir, tener un ámbito institucionalizado en donde se pueda decir los distintos sectores que con intereses en materia de ordenamiento socioeconómico pueden dialogar, pueden consensuar y pueden dar su opinión final a los órganos políticos. La verdad que como misión esto es interesantísimo. Lugar para llegar a acuerdos
Y en esto, digamos, uno podría decir qué funciones podría tener un Consejo Económico y Social. Opinar, por ejemplo, todos los años sobre temas de la ley de presupuesto. O opinar sobre otras leyes de ordenamiento económico y social. Desde la estructura impositiva a temas del régimen laboral. Todo eso podría ser, incluso podría decirse que tendría que tener carácter consultivo. Necesario la consulta al organismo antes de tomar decisiones. Y después puede tener, aparte de lo coyuntural y este proyecto de ley, uno podría decir, incluso le podría reconocer una cierta facultad de iniciativa legislativa, no solamente ser consultado ante el proyecto de ley, sino poder presentar el mismo proyecto de ley los que se establecen, ¿no? Podría ser un ámbito también excelente de análisis y de discusión sobre una decisión estratégica tan importante que está en la agenda del gobierno argentino, como es la unión o el convenio con la Unión Europea, ¿no? Los procesos de integración, o qué queremos con el Mercosur. Es decir, todas estas decisiones, no solamente coyunturales, sino estratégicas de largo plazo, diríamos, tener un ámbito adecuado para esto parece una gran posibilidad. Por lo tanto, ese tipo, cuando uno piensa en cualquier otro organismo de esto, tiene que pensar siempre en la misión, tiene que pensar en la composición y tiene que pensar en las atribuciones que le va a dar, ¿no? Pero lo claro siempre primero es la misión, con qué objetivo la creamos esta institución, porque las instituciones viven de sus misiones y de la luz fundacional con la cual son creadas. Para eso tenemos que ver su integración y después sus atribuciones y funciones concretas que se le vamos a dar. Esto bien pensado, pienso que es una buena idea y una buena posibilidad. Riesgos que se dan, ¿no? Bueno, como toda institución, tiene un cierto, podemos decir, el riesgo de lo que se llama la burocratización, o que esa misión se olvide y que, diríamos, la propia organización se cierre sobre sí misma y el funcionamiento interno, los nombramientos, los cargos, la puja por el presupuesto, por la lucha del poder interna, frustre todos los objetivos que uno tiene al crear una institución. La burocratización, en donde los costos son crecientes y donde de algún modo no se produce esto, sino que hay situaciones de bloqueo interno. Nosotros pienso que conocemos instituciones muy buenas, con muy buenos propósitos, que esto le pasa de modo permanente, ¿no? Otro riesgo que tiene es saber cómo hacemos la representatividad de los distintos sectores. A quiénes elegimos qué sectores están y esos sectores cómo representan genuinamente los intereses de las bases, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en algunos sectores se cuestiona incluso la propia representatividad de una institución como la UIA, en donde no todos los sectores empresarios o entonces se sienten suficientemente representados en un órgano específico de representación empresarial. Bueno, si esto lo lleváramos a lo demás, tenemos que pensar muy bien la representación en un mundo y en una sociedad cada vez más pluralista, cada vez más compleja, cada vez más diversas en sus intereses, ¿no? Por lo tanto, otro riesgo que se tiene es que en el diseño y sobre todo al modo de ver la composición no falte esa representatividad y hay una centralización excesiva, ¿no? Otra, me parece que el riesgo que podría darse es lo que podemos denominar el corporativismo, ¿no? Es decir, que lo que decíamos del diálogo argentino, que a la hora de llegar allí no exista una cultura, una actitud de diálogo, de consenso, de mirada de largo plazo, de capacidad de renuncia a propios intereses para llegar a acuerdos para visiones de largo plazo, sino que sea un lugar de conflicto permanente, porque es lo que se puede dar. Bien, cuando como constitucionalistas me dicen, ¿te gusta nuevas ideas, nuevas instituciones? Bien, me gustan, pero indudablemente la experiencia un poco me lleva a veces a decir, bueno, las instituciones nuevas tienen que ir unidas a nuevas culturas y a nuevos modos de hacerlo, ¿no? De lo contrario, las mejores instituciones, las mejores ideas se frustran, ¿no? Me gusta mucho un lema o una frase del derecho romano que dice: leyes sine moribus vane. Las leyes sin las costumbres son vanas.
y no podemos decir, las instituciones sin cultura institucional adecuada que la acompañe son también malas. Uno podría pensar, yo lo escuché al senador Menem en el año 87, 88, un entusiasmo con el defensor del pueblo y esa institución tomada de los países escandinavos, el ombudsman, cómo podría ayudar a defender los derechos de las personas frente al avasallamiento de la administración pública. Bien, entonces logró que eso fuese ley, logró jerarquía constitucional. Hace 10 años que no logramos tener cubierta esa función y por lo tanto tampoco el problema concreto que venía a satisfacer eso. Con el Consejo de la Magistratura, yo pienso que podríamos tener un balance también un poco negativo desde el punto de vista de que ese órgano que nosotros lo pensábamos para consolidar la independencia del Poder Judicial, para mejorar su capacidad de gestión, para ser poder disciplinario y acusar de modo tal de que los jueces no probos pudiesen rápidamente ser sometidos a un proceso de remoción. Vemos que se ha convertido muchas veces en un espacio de bloqueo y de frustración y de protección. Es decir, se olvida la misión y queda bloqueado en la lucha interna de los actores e incluso muchas veces distorsiona su función, que deja de ser de saneamiento y pasa a ser de protección de sujetos corruptos, ¿no? Bien, la Oficina Anticorrupción, podemos ver también en la agenda, ¿para qué está? Para la averiguación y la transparencia y perseguir a los funcionarios que han sido corruptos, para protegerlos. Bueno, entonces, esto, diríamos, es muy importante cuando uno tiene una idea y una propuesta institucional, y aparte de su diseño institucional, aparte de su marco legal, vaya unida con una claridad en la misión y una cultura que le está soportando. De lo contrario, se crean expectativas, pero no se logra transformar. Me parece que en cuanto al diseño institucional, podemos tomar experiencias del derecho comparado. Me parece muy interesante la experiencia también correntina, pero junto a eso, al diseño institucional, tenemos que ir creando esos valores, esos comportamientos que hagan que las buenas ideas no terminen siendo frustradas por estas, diríamos, por estos elementos, estos riesgos, estas amenazas que en parte estuve exponiendo a la noche. Por lo tanto, pienso que es una buena posibilidad, una buena idea que hay que unir, diríamos, a una adecuada cultura institucional de diálogo, de consenso, de celeridad, de profesionalidad, para que no se termine convirtiendo en una estructura más. Hay un profesor de Harvard que dice que cuando las instituciones decaen, cuando olvidan la misión que tienen. Cuando tienen claridad de misión, cuando están alineados en esa misión, viene la vitalidad de las instituciones, de los proyectos. Cuando se olvida de la misión y empieza a hacer eso un ámbito de la preservación de los propios intereses o de los conflictos internos y no se trasciende a través de la propia misión, cualquier institución, cualquier idea se bloquea. Por lo tanto, esperemos que en esta buena idea, que es el Consejo Económico y Social, pueda aportar toda su riqueza, cuidando bien su diseño institucional y la cultura que debe acompañar su funcionamiento. Bueno, Santiago, estas las perspectivas que tenía para compartir hoy. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy interesante. Realmente empecé muy entusiasmada con toda la exposición y es importante tener presente todo lo que implica y cómo tener ese correlato, que la institución genere la cultura, pero la cultura a su vez pueda sostenerlo, cómo se puede trabajar eso en simultáneo para tampoco seguir en la misma situación, sino justamente lo que estamos buscando es generar ese espacio de consenso con una misión clara. Ahora voy a leer una pregunta que llegó del público que está, de la audiencia que está mirando la exposición por Facebook Live. Julieta consulta para Marcelo. ¿Hay experiencia de otros países en donde un Estado haya instrumentado legislativamente un modelo de la economía social de mercado?
No se escucha. Está conectando el audio del celular. Ahí está, perdón, lo apagué para no interferir con los colegas, ¿no? Sí, hay experiencias, por ejemplo, para ir directo al grano, ¿no? Perú, con los partidos demócratas cristianos en los años 90 adoptaron la economía social de mercado con rango constitucional, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo acá coincido totalmente con todo lo que dijo Alfonso, en cuanto a que uno, bueno, puede poner en la Constitución todo lo que quiera y puede quedar en papel, ¿no? El tema es un poco qué funcionalidad tiene eso, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, bueno, yo tengo la suerte de conocer a Lourdes Flores, que, bueno, ella compitió por la presidencia de Perú en varias ocasiones, en representación de ese partido, y acaba de terminar y publicar un libro donde ella dice cómo le parece que en Perú el rango constitucional de la economía social de mercado y a través de los fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, creo que se llama en Perú, pudo, digamos, mantener en raya algunas propuestas así más populistas que trataron de desarmar cosas a nivel del sistema económico de Perú, y que Perú pudo mantener una cierta continuidad y una cierta línea en los últimos 20 años, ¿no? Económica, a pesar de tener gobiernos de distintos signos y que habían accedido al poder con distintos discursos, ¿no? Así que, bueno, más allá de que Perú, uno pueda decir, bueno, ¿qué elementos tiene de la economía social de mercado de Alemania o de Holanda o de, no sé, de Finlandia? Habría que ver, pero bueno, algunos elementos pueden haber funcionado en términos positivos, ¿no? Así que, bueno, siempre depende, como dice Alfonso, no solo de la letra, sino de qué operatividad tienen los actores sociales en las costumbres y qué funcionalidad quieren, ¿no? Pero bueno, para ir al punto. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Ahí paso un saludo nomás que la senadora mandato cumplido Marta Varela, que está mirando, manda saludos a todos. Ella también es dirigente de Base para el Bien Común, como los que están hoy aquí en el panel. Así que manda saludos a todos, especialmente para su colega Ebrahim Pocar. Pregunta, que puede responderle el que quiera. Dada la conflictividad social que presenta nuestro país hoy en día, ¿es posible pensar un consenso económico y social hoy o se requiere algún paso previo para que sea sustentable? No sé quién quisiera. Pedro. Pedro. ¿Contesto yo? Sí. Creo que sí, todo intento es válido, pero como en todas estas cosas, el primer paso lo tiene que dar alguien, y ese primer paso lo tiene que dar las propias instituciones gubernamentales. Por eso vuelvo a lo que señalábamos al principio. Mientras exista la hipótesis amigo-enemigo, mientras exista la visión de que detrás de cada tema se plantea un conflicto, no creo que se esté en condiciones de convocar con eficiencia, por lo menos, a muchos sectores. Creo sí que vuelvo a decirlo, el primer ejemplo lo tiene que dar el propio gobierno. Perdón, quiero hacer una pequeña corrección. Cuando expuse 2 veces, dije la reforma del 84, me refería a la reforma de 1994, pido disculpas. Así que ese es mi punto de vista. Creo que es perfectamente posible, todo instrumento amerita, porque el fin es demasiado loable, pero si no empezamos, si no se empieza por dar el ejemplo de las instituciones gubernamentales, no podemos pedirle mucho al resto de la sociedad. Gracias. Personalmente, pienso que desde el punto de vista de coyuntura y por lo que uno puede saber de manejo de agenda, indudablemente hoy, pandemia y deuda externa exigen, diríamos, una atención central y que es difícil en estas circunstancias poder hacerla. Ahora,
si se llegase a superar la pandemia, que esperemos que sea en los próximos meses, y se pudiese arreglar la agenda, el tema de la deuda externa, la Argentina tiene el enorme desafío de su planteamiento estratégico, económico. Probablemente, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de la productividad? ¿Qué vamos a hacer con la Unión Europea? ¿Qué vamos a hacer con el Mercosur? Hay 5 o 6 grandes decisiones que se pueden hacer. Entonces, si este Consejo Económico y Social surgiera en el ámbito de esta idea de, bueno, hagamos, entre comillas, un pacto de la Moncloa en donde fijemos un horizonte 2030, 2040, pienso que podría ser una oportunidad, donde la institución surge con una agenda muy concreta de 3 o 4 puntos centrales que la Argentina tiene que consensuar, no solamente desde el gobierno, sino desde la oposición, para poner en marcha, ¿no? Pienso que estas 3 cosas, inflación, por lo tanto, que tiene que ver con la estructura estatal, estructura impositiva y alianzas internacionales, sobre todo cuando ya tenemos un acuerdo firmado en la Unión Europea, que tenemos que ver qué hacemos. Esas 3 o 4 temas, si el Consejo Económico y Social fuese capaz de crear una visión común en torno a estos temas y acertada, pienso que es una enorme oportunidad y sería un enorme legado. Bien, esto es lo coyuntural, las reflexiones que se me ocurren. Muchas gracias. Marcelo, vos querías agregar algo. Una cosita que no sé si cubrirá un poco otras preguntas, pero a mí me parece que la oportunidad está dada. Yo veo mucha reflexión intelectual, veo mucha conciencia de los actores, de que la división argentina, tanto a nivel económico como político, nos ha llevado a la decadencia que estamos, ¿no? La decadencia nuestra no es un país pobre, es un país con muchísima potencialidad que va a los tumbos y que tiene mucho trabajo para desarrollar esa potencialidad, ¿no? Entonces eso da un gran desazón, ¿no? Y desesperanza en algunos grupos. Creo que están las oportunidades. Yo hace poco este martes, estuve en una reunión donde estaba de Mendiguren y Grobo Copatel, y bueno, y había bastante coincidencia en que estos eran puntos relevantes, aparte de otras personas, ¿no? Entonces creo que eso está dando vuelta. Ahora, el gobierno anterior del PRO asumió y el tercer objetivo era unir a los argentinos, así que ya el diagnóstico está. Este gobierno dice todos unidos o todos juntos, ¿no? O sea que se dan cuenta que políticamente esto es relevante hoy, porque las encuestas dan que la gente tiene esta opinión. Pero si es nada más una cuestión de encuestas, que pasado mañana pateamos el tablero y cambiamos porque la opinión pública cambió para otro lado, nos vamos a perder la oportunidad. Yo creo que la situación está. Y agregaría un poco al tema que retomó bastante Pedro, de la lógica amigo-enemigo, que es central, que viene de Carl Schmitt, que era un poco la derecha hegeliana, y está el concepto de lucha de clase también, ¿no? De quién es el bueno y quién es el malo, de acuerdo a la estructura económica, ¿no? Que viene de la izquierda hegeliana. Estas dos lógicas son completamente irreconciliables, ¿no? No van hacia el diálogo y la coordinación y la cooperación, van a la lucha. Creen que se produce el movimiento social por la lucha. Entonces, es una condición muy importante que los grupos que tienen estas lógicas queden marginados de la cuestión, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Sí. Perdón, ¿puedo agregar una cosita sí. más? En coincidencia con lo de Marcelo, yo pienso que hay una parte importante del oficialismo y una muy buena parte importante de la oposición que quieren o pretenden esta cultura, este camino ancho del medio, diríamos, ¿no? Indudablemente, como Pedro dice, hay sectores que la lógica amigo-enemigo y la CLO, sobre todo, los maneja e influye. Entonces, un elemento decisivo va a ser dentro del oficialismo que predomina. Si predomina una lógica más dialoguista y consensual, o una lógica del conflicto a nivel en este tema y en los otros. ¿No? Comparto la opinión de Pedro. Si predomina el conflicto, esto no tiene mucho sentido.
Yo me permito agregar una cosa a lo que decía Marcelo, de esto de que ya está latente el tema, y contarles una muy cortita experiencia. El año pasado en el Senado, de hecho el senador Brian Pocar participó, no sé si Alfonso Santiago también participó en alguna actividad, se hizo una comisión Desafíos del Futuro, que tenía un poco esta lógica, por supuesto en un grado muy germinal de esto, pero como experiencia yo creo que la respuesta fue los sectores sociales enorme, hubo mucha participación de todos los sectores sociales, académicos, sindicales, con lo cual me abona esto que decía Marcelo recién, que está instalado, está la necesidad, está el apetito de que esto vaya sucediendo. Hay que encontrar los caminos. Sí, ahora leo una pregunta también para el senador. Consultan, ¿fue abordado en la legislatura alguno de los proyectos que se formularon desde el Consejo Económico y Social de Corrientes? Sí, fueron incorporados al presupuesto. Ese fue el gran logro, porque los sectores que la propusieron tuvieron esa satisfacción de ver que su trabajo, recordemos que esa función es totalmente ad honorem, toda, y el único funcionario público es el presidente, todos los demás son, como les decía, representantes de la sociedad civil. Se logró eso y fue un avance muy bueno. Otra pregunta en esta misma línea es: ¿qué pasó? ¿Cómo continuó después de su gestión? Bueno, en realidad eso un poco, a lo mejor la debilidad institucional de esto es que depende en gran medida del impulso que también le dé el presidente. No sé por qué criterio, porque tengo que ser cauteloso en esto, es un aliado, pero durante un tiempo no se le dio el impulso necesario, ahora sí. Está retomando y ya hay varios proyectos que están en tratamiento dentro del Consejo Económico. Lo que pasa es que lo primero que hubo que hacer es reactivar la organización del mismo. Pero sí, hoy diríamos que está retomando gran parte del impulso inicial. Acá tenemos una pregunta más. Es que si existen propuestas concretas, productivo-industriales, para abordar estas temáticas de modo estratégico a nivel regional. No sé quién responde. Vos, Pedro, empezaste. No, yo creo que recién se señalaba muy bien acá. Hay dos temas centrales que hoy nos convocan como sociedad. En el marco interno, el tema de la pandemia. Las medidas que se han tomado han sido realmente muy duras, muy duras. Hay sectores de la sociedad extremadamente castigados. Miren, en las provincias como la mía, 40% de la población depende del cuentapropismo. Imagínense lo que le significó perder su fuente de trabajo todos los días, y alguien se tuvo que hacer responsable de eso. Y debo decir que tanto en el orden nacional como en el provincial, oficialismo y oposición trabajaron juntos, salvo algunos sectores que tienen una visión diferente, que tampoco deben ser minimizados los puntos de vista distintos, porque plantean parte de la misma realidad. Y esto es un debate permanente. Acá no hay una verdad cerrada, lo dijo el propio ministro de Salud de Nación. Lo que digamos hoy, mañana puede ser mentira. Lo dijo más o menos, ¿no? Y el otro tema es en el contexto de la negociación con los acreedores argentinos. En ese sentido también la oposición le ha dado las herramientas al gobierno, le dimos las herramientas. La negociación ya queda a cargo de él. Pero discúlpenme que mencione, pero lamentablemente tengo muchos años en esto, ojalá no los tuviera, porque también quiere decir que tengo muchos años de edad. Me tocó una época muy difícil de la provincia de tener que renegociar con acreedores. Y el presupuesto básico para empezar una negociación es que uno tenga acompañamiento político de todos los sectores, de todos los sectores. De ahí en más ya depende de las condiciones que uno plantee, pero nosotros le hemos posibilitado al gobierno ese señor, acá están las bases para que usted empiece a negociar, con eficiencia. De aquí en más ya depende de usted. Así que creo que
que estos dos temas generan las alternativas para abordar muchas cosas más. Recién lo planteaba muy bien. ¿Qué vamos a hacer en el Mercosur? Hay una visión desde Buenos Aires y otra visión desde el interior. Mi provincia está en el corazón del Mercosur. Yo puedo hablar con toda modestia, lo digo, de la experiencia antes y después del Mercosur. ¿Qué vamos a hacer con los acuerdos de libre comercio que están planteados? Bueno, el gobierno primero tuvo una especie de medida apresurada, después de una marcha atrás, innecesaria desde mi punto de vista, pero son temas que tenemos que debatirlos porque afectan a toda la sociedad. Obviamente que un acuerdo de libre comercio, lo sabe 100 veces mejor que yo, Marcelo, que es economista, ¿no es cierto?, beneficia a muchos sectores y también puede causar preocupación en otros. Pero el secreto está en que esto signifique en el balance que todo el mundo salga beneficiado, creo yo. Entonces, me parece que todo mecanismo de diálogo, lo vuelvo a señalar, resulta altamente positivo, sobre todo en un país tan castigado por la confrontación interna como es nuestra querida Argentina, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Acá nos manda un mensaje Luca Fiorini. Felicitaciones a los tres, muy oportuno y claro. La crisis en este caso puede ser oportunidad para no cerrarse, como ya pasó igualmente con el diálogo del 2002. Obviamente si hay predisposición de oficialismo si no hay predisposición de oficialismo y oposición, es muy difícil, porque tiene una responsabilidad central en su función pedagógica. Soy Luca Fiorini, senador de la provincia de Buenos Aires. Tomo varios conceptos e ideas concretas, como la de la presidencia para el vicegobernador, excelente idea. Nos deja ese comentario. Después otras preguntas que nos hacen es, ¿cómo se puede asegurar el pluralismo en la representación y qué pasos se puede dar para lograr una mejor cultura institucional? No sé quién lo quiere tomar el tema. Diríamos, me parece que la estructura del Consejo Económico y Social Nacional tiene una complejidad tal vez mayor que esta representación sectorial, territorial que se implementó en Corrientes, ¿no? Tendríamos que habría que hacer el mapa de los grandes actores de lo económico y social, donde hay que ver un equilibrio entre la amplitud de los representantes y que no se atomice tanto de modo tal que la toma de decisiones sea casi imposible, ¿no? Entonces, ahí en el diseño institucional, lo decía yo cuando decía, uno de los temas más difíciles es acertar en la representatividad. Hay 7 o 8 grandes entidades empresarias que lo representan. La representación gremial está en 2 o 3 instituciones, pero eso tendría que a la vez tener representaciones en donde también las distintas áreas o regiones del país estén bien representadas. Es un tema que hay que pensarlo bien para que no pueda, tenga desde su representatividad, tenga legitimidad el Consejo Económico y Social. Pienso que es un muy buen desafío, que no creo que hoy esté claro, de cómo darle a ese Consejo Económico y Social una integración suficientemente representativa de todos los actores. Sí, yo creo que, bueno, algo mencioné en mi exposición, un poco qué lógicas van en la línea de fortalecer la cultura institucional. A mí me parece que la ley en Argentina se respeta poco porque uno sabe que la hizo un grupo y tiende a desconfiar que ese grupo la hizo para el beneficio de su propio grupo, ¿no? Entonces, la ley a veces no contiene las necesidades de los distintos grupos o los distintos puntos de vista, y como no nace con el suficiente consenso, bueno, cuesta un poco, ¿no? Aparte de que hay toda una trayectoria histórica ya más cultural, ¿no? De la cuestión hispánica, etcétera, ¿no? Pero me parece que el hecho de que la ley surja de un diálogo profundo y participativo de abajo hacia arriba y haya una conformación de consensos, hace que después uno se sienta mucho más comprometido con el cumplimiento, ¿no? Si la ley surge de arriba hacia abajo
y uno no sabe de dónde salió bien, bueno, puede desconfiar un poco qué intereses se está representando en el fondo, ¿no? Porque siempre se promueve como para el bien común, pero a veces no queda claro en la mecánica de la conformación de la ley, ¿no? Entonces creo que esto es positivo. Y después otra cosa, yo lo tomo de lo que estoy aprendiendo del senador, ¿no? De Pedro, me parece que es muy importante el hecho de que pueda hacer una cosa desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde las localidades donde las confianzas y las desconfianzas son mucho más visibles, las regiones, las provincias y hacia lo nacional, ¿no? También una construcción muy de abajo desde arriba hacia abajo, sin la construcción que viene desde abajo hacia arriba con el tiempo. Bueno, a uno le da la sospecha de que se construya la institución sin las culturas y sin las costumbres que mencionaba Alfonso, ¿no? Santi, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, leo dos preguntitas distintas para que las respondan y ya con esto vamos terminando de cerrar para no exceder ni abusar del tiempo, sobre todo un sábado a la mañana que destinaron tanto expositores como los que nos están siguiendo la reunión. Que se ha mantenido un público fijo, no se baja nadie, porque hay mucho interés en la exposición. Una de ellas es cómo tienen la previsión de pobreza para el segundo semestre, quizás esto es más consulta sobre el dato de cómo se proyecta esto. Y la otra es, ¿cómo creen que frente a esta crisis, oportunidad en donde el poder político estaba licuado y hoy está mucho más concentrado, en eso hay que tener mucho cuidado y respetar las instituciones? ¿Cómo se puede manejar eso y darle un marco institucional regular? O sea, ¿cómo se puede generar este marco institucional que estamos hablando en este contexto de crisis y de poca definición de... Ahora, a la hora de instrumentar el Consejo Económico y Social caben dos decisiones distintas. Una, más fuerte, institucionalizarlo a través de una ley, con un carácter más permanente, que podría ser un tema, entonces hay un esfuerzo más importante. Y otro podría ser, entre comillas, más modesto, que sea que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto y de cara a los desafíos tan importantes que en el corto plazo tiene que adoptar la Argentina, una vez solucionado estas coyunturas de la deuda externa y de la cosa, pueda crearlo el propio Poder Ejecutivo mediante un decreto y que tenga una vida de alternancia más, un objetivo más coyuntural y de corto plazo. Y entonces son dos alternativas que no sé cuál de las dos estará manejando el presidente para poder impulsar esta iniciativa, ¿no? Me parece que desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos hay una idea de poder avanzar en esa Consejo Económico y Social. Y me parece que también a nivel de la provincia de Buenos Aires, y en eso el senador Lucas Fiorini me parece que es interesante, tiene una idea de poder avanzar también a nivel provincial, que también tiene a lo mejor otra agenda, pero una agenda muy interesante a nivel provincial, avanzar también en esa gestación de este tipo de instituciones. ¿Puedo agregar algo? Dale, Marcelo. Bueno, sí, trato de ser breve. Bueno, lo de la pobreza yo no tengo una estimación concreta. Ahí yo respeto las instituciones y en la UCA lo baja el Observatorio de la Deuda Social. Lo que sí, lamentablemente, es bastante previsible que está en aumento, ¿no? Obviamente por los problemas de empleo, de ingresos y también de a poco, ¿no? La inflación que sigue subiendo. Entonces, la previsión es esa un poco, la medida exacta no sé. Con respecto al tema de la posibilidad de instrumentación en cuanto a la coyuntura, yo creo que la coyuntura tiene una oportunidad, ¿no? Obviamente no sé si es un buen momento para apuntar al mediano y largo plazo, ¿no? Creo que siempre es bueno en Argentina apuntar al mediano y largo plazo. Por otro lado, el hecho de la pandemia, sobre todo, me parece que también es un elemento de unión en general, ¿no? Se han unido a nivel de las provincias, los gobernadores con el Ejecutivo, los intendentes, hay una cierta, bueno, hay un enemigo común y eso nos une, ¿no?
incluso los de oficialismo y oposición que tratan de utilizar la beta de la confrontación les está yendo bastante mal, ¿no? Políticamente, ¿no? En cuanto a las adhesiones que juntan. Así que están trabajando en las sombras, previendo para otro momento, porque no es un momento para desunión así que ¿por qué no utilizar esa oportunidad también para lanzar algo común? A mí me gustaría mucho más con una ley, ¿no? Pero bueno, veremos. Perdón, Pedro, ¿no? Gracias por la precedencia. No, yo coincido totalmente, creo que la ley es el instrumento idóneo, pero recién hablábamos del sistema de consenso que se está dando actualmente en el marco de la pandemia, pero cuando vayamos a una situación de cierta normalidad, porque ustedes saben que la opinión de la mayoría de los infectólogos y epidemiólogos es que este virus vino para quedarse, y por ahora el desafío más importante consiste en un tratamiento eficiente, porque la vacuna todavía aparentemente va a demorar algunos meses, y después viene la distribución de la vacuna, no es una cuestión menor. Pero decía, cuando esto asuma cierto atisbo de normalización, y realmente van a haber sectores que han sido muy castigados, y entonces ahí va a venir otra cosa, otro tipo de liderazgo. Miren, el otro día reiteré varias veces este ejemplo, ¿no? Andrés Malamud señalaba lo que le pasó a Churchill cuando perdió las elecciones días antes de la victoria, es decir, él estableció el liderazgo del sacrificio, del esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Pero los soldados que volvían de la guerra querían seguro de salud, querían viviendas sociales, querían trabajo, porque ya está la victoria, nosotros hemos salvado al mundo, ahora nuestras familias están desatendidas. Entonces, creo que el gran Churchill no supo ver eso en ese momento, sí, o por lo menos Attlee lo vio con mucha eficiencia y entonces le ganó las elecciones. Cuando termine esto, viene lo otro. ¿Cómo empezamos a retomar la normalidad de la Argentina en un contexto económico signado por la deuda muy problemático? Realmente me preocupa porque dentro de la pandemia el dólar pasó a casi 140 pesos, el riesgo país se disparó. Cuando estas cosas vuelvan a todos los días, es donde se va a necesitar realmente mecanismos de consenso, y no creo, sinceramente, que la alternativa o la hipótesis de amigos-enemigos resulte de gran eficiencia. Mi otro empleo es que soy profesor de Derecho Político, y entonces siempre planteamos la realpolitik, la realidad nos va a imponer que tengamos que consensuar una serie de cosas, ¿no? Gracias a todos. Bueno, felicidades por el día de ayer, Pedro, porque fue el día del profesor universitario, y Marcelo también. Gracias, felicidades también. Gracias, igualmente. No sé si también Santiago es profesor, pero si no le damos muchas felicidades. Por ahora. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a toda la audiencia. Realmente ha sido muy provechosa y muy interesante toda esta conferencia. Me quedo para ser siempre propositivos y dejar algo de esperanza en la que podamos trabajar. Con todo intento es válido, como decía el senador. Por otro lado, con uno de los comentarios donde hablaba de la coyuntura de la pandemia y también lo que mencionaba Alfonso Santiago, yo creo que es una oportunidad para aceitar estos mecanismos de consenso y diálogo, que tenemos todavía un tiempo para trabajarlo, y realmente es una forma de ir generando esta cultura interna que realmente requiere el esfuerzo no solo desde lo político, sino también desde lo social. Y es muy importante que dentro de esta cultura salgamos, por supuesto, de la lógica amigo-enemigo, pero para esto es importante sacarnos los prejuicios de origen, esto de dónde surgen las iniciativas que decía Marcelo, sino más que nada hacia dónde vamos, y que eso no nos nuble al momento de poder dialogar y negociar. Y bueno, finalmente creo que lo más importante y con lo que me quedo es el foco, la misión, que es el bien común, el bien de todos y cada uno. Hemos direccionado nuestro actuar, nuestras decisiones, de ese foco es que vamos a poder
ser exitosos en cualquier propuesta que impulsemos. Muchísimas gracias Muchas a gracias, todos. Agustina, excelente síntesis. Gracias. Gracias a todos, un placer. Bueno, gracias Pedro, gracias Marcelo, gracias Santiago. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias, muy buena iniciativa.